así. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir delante de tu presencia, podemos alabarte, podemos adorarte, y sé que ahora preparas nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu para recibir tu palabra. Bendícenos, Señor, y que tu presencia permanezca con nosotros en este lugar, porque sé que esta palabra es voz de Dios y no de hombre. Y por eso ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor, pero de esas tantas veces que lo hacemos, en un gran porcentaje lo hacemos de la manera incorrecta. Lo hacemos pensando, yo necesito esto, yo quiero ver la respuesta de Dios en aquello, pero realmente eso no está en los planes de Dios. Y en muchas ocasiones pedimos cosas para satisfacernos nosotros mismos. Pero yo le pregunto, ¿qué gana Dios con eso? Muchas veces decimos, Señor, yo quiero, Señor, yo anhelo, Señor, yo recibo, yo quiero que tú respondas mi oración. Y nos ponemos en el yo, en el yo, en el yo. Pero ¿qué gana Dios? ¿Qué gana Dios con eso que tú le estás pidiendo? Hay un principio que debemos saber que sucede antes de que el Señor nos vaya a responder. Y si buscamos las escrituras en el Salmo 37, en ese versículo 4 maravilloso, ahí vemos que la palabra nos dice que confíes en el Señor y hagas el bien. Después dice, establécete en la tierra, pero mantente fiel. Y aquí viene lo que más me gusta. Deleítate en el Señor y Él te va a conceder el deseo de tu corazón. Quiere decir que lo que tú anhelas, que lo que tú presentas en oración ante Dios, Dios sí te lo puede responder. Dios te puede dar el sí. Pero hay algo que debemos hacer y es deleitarnos en el Señor. Tenemos que confiar en Él, tenemos que mantenernos fiel, pero sobre todo deleitarnos en el Señor. Cuando buscamos la palabra deleitarnos en el diccionario, nos dice que la palabra es un verbo cuyo significado es el de producir un placer. Decimos que algo nos deleita cuando nos produce un goce y nos complace, cuando nos gusta muchísimo. Y dicho goce, eso lo dice el diccionario, puede ser espiritual, cuando algo nos embeleza los sentidos. Entonces ahora pregunto yo, seguimos con el test, podemos seguir el test por tercera semana seguida. ¿Cuántas veces te embelezas buscando la presencia de Dios? ¿Cuántas veces te embelezas de decir, quiero leer la palabra, quiero leer la escritura, porque sé que Dios me va a hablar? ¿Cuántas veces te embelezas orando, apartando un tiempo para hablarle al Señor? ¿O nuestro deleite está en otras cosas? Entonces, si yo hago una pregunta rápida, ahí está un fundamento para que Dios suelte la bendición. Dios no la ha soltado, no porque Él no quiere. Dios no la ha soltado porque Dios es un Dios malo, no. Quizás Dios no ha soltado la bendición o la petición que tú estás haciendo porque no nos estamos deleitando en la presencia de Dios. Estoy seguro que si tú comienzas a deleitarte en Él, Él te va a responder. ¿Sabes por qué? Porque es la promesa que está en la palabra. Lo que pasa es que cuando yo digo, tú te embelezas leyendo la palabra, eso suena como cursi. Eso suena como que no, yo no me embelezo. Eso es para, no sé, para hombres, pastores, para líderes. Pero para mí, que soy del común, yo no necesito embelezarme con las cosas de Dios. Yo estoy en mi día a día, yo estoy en mi rutina, yo estoy en lo que tengo que hacer. No tengo tiempo para deleitarme en lo de Dios. Entonces, si estás esperando una respuesta de Dios, ahí está el secreto. No puedes decir, Dios es malo, Dios se olvidó de mí. No, ahí está una promesa. Y Dios no va a dejar de cumplir lo que Él ha prometido. Ahora, sucede algo muy, no voy a decir maravilloso, pero algo casi que común. Que es que cuando tú comienzas a avanzar,
para deleitarte en las cosas de Dios. Cuando tú dices, así como contaba el testimonio Ricardo ahorita, mientras estaba en el mundo, mientras estaba haciendo sus cosas, parecía que todo estaba bien. Cuando decidió honrar la fe, decidió honrar al Padre, decidió buscar la dirección de Dios, parece que todo vino una cosa tras otra. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el enemigo está tranquilo hasta el momento que tú dices, voy a deleitarme en el Señor. Él comienza a activarse. Pero no te tienes que preocupar, porque hay gente que dice, yo prefiero quedarme así para que el enemigo no se active. El enemigo está activo. Lo que pasa es que te tiene de tu bando, te tiene retenida las bendiciones, te tiene con problemas matrimoniales, te tiene con problemas financieros, te tiene con problemas de salud. Pero tú no te das cuenta porque no has tomado la determinación de deleitarte en el Señor. Pero una vez que lo haces, entonces ahora sí viene con artillería pesada. Y tan sutilmente empieza a tentarte y a manipularte, tratándote de llevar a tu vieja naturaleza. Por eso le decía que si yo le ponía el título a lo que acababa de darle testimonio Ricardo, era completamente válido. Porque una vez que tú empiezas a buscar de Dios, Él te quiere jalar a tu vieja naturaleza. ¿Para qué vas a buscar de Dios si antes estaba bien? Antes los domingos ibas y te comías un sancocho en casa de tu mamá con todos tus hermanos, tomabas una cerveza, jugabas dominó, estaba todo chévere. Ahora, ¿por qué estás perdiendo el tiempo en ir a la iglesia? Y parece que los problemas aumentan. Y parece que todo lo que estás haciendo como que no va a terminar de avanzar hacia una bendición. Es el enemigo que comienza a soltar artillería pesada. Pero el peor de los casos, o en el peor de los casos, nosotros empezamos a creer lo que el enemigo dice, porque creemos que lo vamos a poder lograr con nosotros mismos. Y esos ataques y esas tentaciones solos es muy difícil de que salgamos victoriosos de ese lugar si no ponemos primero a Dios. No puede funcionar de otra manera. Pensamos, yo me controlo, no voy a decir más mala palabra, no voy a decir más grosería, no voy a ver más pornografía, no voy a caer en el chisme, no voy a hacer nada que no le agrade a Dios. Cuando me digan algo, voy a obedecer a la primera. Eso está en tu intención. Pero si tú no te sometes a Dios, no vas a poder resistir al diablo. Entonces crees que lo vas a hacer solo. Y cuando viene la respuesta del enemigo en tu contra, entonces donde tú dices, Dios es malo, porque desde que busqué a Dios, desde que comencé a hacer las cosas de Dios, ¿por qué Dios tiene que permitir todo esto? No, Dios no es malo, al contrario, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es lo máximo y Él quiere bendecirte, pero hay una lucha espiritual. No puedes venir a la iglesia pensando de que, ay, qué bonito que canta el coro, qué bonito el testimonio, vamos a ver qué se puso el pastor hoy. No, es entender que estamos en una lucha espiritual, que mientras nosotros estamos adormecidos, tratando de, bueno, vamos a ver si hoy avanzo, si leo la Biblia, o si oro, si hago, si no hago, el enemigo está ahí constante, tratando de sacarte de la bendición y del propósito de Dios. Así que no debemos dejar de darle importancia a esto, porque si tratamos de hacerlo nosotros mismos, en lo que tú des la vuelta, te vas a conseguir de que estás otra vez en el pecado, de que estás otra vez en el error. Y por eso Santiago, que es el libro que hemos leído hoy, presenta una metodología de cuál debe ser el orden correcto. Y vamos a buscar en la palabra ahora el capítulo 3 y los versículos 7 y 8. Dice así: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Entonces se dan cuenta que sí tenemos la manera de reprender al devorador. Sí tenemos la manera de darle frente al enemigo. Tenemos que sacarnos esa mentira, porque esa es una mentira que el diablo ha puesto para que tú no crezcas espiritualmente. Es que si hago esto, va a venir en mi contra. Mejor es que esté agachadito.
La palabra dice, sométete a Dios, y cuando te sometas a Dios, Él va a huir de ti. ¿Por qué? Porque está fortalecido espiritualmente. El enemigo sabe y encuentra cuando hay alguien que está en conexión con Dios. El enemigo sabe cuando alguien está fortalecido espiritualmente. Y dice, no me puedo meter con él, no me puedo meter con ella, porque hay una cerca, hay un vallado que no permite que yo entre. ¿Y dónde comienza eso? En someternos al Señor. El ataque y la permanencia queda mientras estemos coqueteando con el pecado. Mientras el pecado nos guste y lo acariciemos, no vamos a tener resistencia. Cuando cortamos con eso y queremos someternos a Dios y queremos agradar a Dios, entonces Dios hace una raya y le dice, mi palabra dice que Él está sometido a mí. No tienes derecho a pasar, no tienes derecho a tocar su familia, no tienes derecho a tocar su finanza, no tienes derecho a tocar su matrimonio, no tienes derecho a tocar sus hijos, porque Él se ha sometido a mí. Así dice la palabra de Dios. Yo voy a empezar un amén más fuerte que eso. Yo no lo estoy regañando, estoy predicando. Ahora, este versículo de Santiago trae algo al final que me gusta mucho. Y dice, ustedes, los inconstantes, purifiquen el corazón. ¿Y qué son los inconstantes? Los que no son constantes. Tan sencillo como eso. Ejercicio. Vamos a empezar. Tengo un plan y vamos a rebajar y vamos a hacer y vamos. Y viene fulanito y te dice, hermano, te está gordo. Y tú dices, no importa, sigo trabajando y sigo. Y viene el hermano y te dice, ¿de qué estás haciendo ejercicio? Pero yo te veo igual. Y tú dices, no, hombre, ¿para qué voy a estar haciendo ejercicio? Si la gente me ve igual, si yo me siento igual, igual ronco en las noches, igual me quedo dormido, igual hago todo. ¿Para qué voy a dejar de comer lo que quiero comer? Vamos a darle. Entonces no somos constantes. Pero si tú eres constante y alguien te dice, hermano, estás gordo, no importa, yo sé lo que estoy haciendo. Hermano, pero deja eso. No, yo sé cuál es mi disciplina. Va a llegar el momento donde esa constancia va a traer resultados. Entonces va a venir alguien y te va a decir, oye, ahora sí te estoy viendo ahora. No importa si tú me ves. ¿Sabes cuál es la mayor prueba de que sabes cuando tú estás estás haciendo ejercicio y estás haciendo dieta que estás bien? Porque la ropa empieza a quedarte floja. Hay camisas que yo tengo que son talla L. Y yo sé cuando estoy medio relleno otra vez porque ya me empiezo a sentir apretado. Y sé cuando estoy flaco porque esa misma camisa me queda floja, suelta. Tú mismo te haces ese test. Y si no, estírela para que se engañe usted mismo ahí. Y que no se la metan en la secadora, porque a veces la secadora le encoge y vas a estar frustrado. Pero hay que ser constantes. Igualmente debemos hacerlo para las cosas de Dios, porque eso nos mantiene enfocados. Entonces la disciplina diaria cuenta mucho. Y te voy a decir algo, la disciplina, tu futuro lo va a agradecer. Lo que tú seas de disciplinado para las cosas de Dios, tu futuro espiritual lo va a agradecer. Por eso debemos ser constantes y disciplinados en hacer la obra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar. Cuando Jesús estaba ahí en el último día de la fiesta de la enramada, fue cuando Él se puso de pie y dijo con voz fuerte, el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Y lo que el Señor estaba tratando de decir era que estaba hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que los que tengan sed y llegaran a Él, los que aceptaran lo que el Señor iba a hacer, que todavía no lo había hecho, iban a recibir ese Espíritu y ese Espíritu lo iba a guiar. Hoy el Espíritu Santo a ti, que tienes a Jesús en tu corazón, te está guiando constantemente. Yo no sé cuántos de ustedes usan GPS, pero yo normalmente uso el GPS y le quito la vocecita de la mujer porque me vuelve loco. No recuerdo muy bien cómo lo dice, pero que has llegado al forcado de la redoma, cruza a la derecha. Eso me fastidia. Y la rotonda, gracias, la rotonda. Pero ¿qué pasa?
Si tú estás escuchando una música o algo, te baja el volumen. Esta sí es fresca. Ella te baja el volumen del equipo para que tú le escuches la voz. Entonces yo he decidido quitar la voz. Pero a veces uno está entretenido o haciendo otra cosa y te pasaste de la entrada. Y ella dice, pues no me escuchaste, yo lo dije, pero estoy aquí en mute. Muchas veces en lo espiritual pasa lo mismo. El Espíritu Santo te está hablando, no hagas eso que estás diciendo es incorrecto, no te metas por ese camino, eso no es lo que tienes que hacer, cierra esta puerta, abre esta puerta, pero nosotros la tenemos en mute, el Espíritu Santo. Entonces después venimos, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Tú eres injusto. No, yo te lo dije, pero me pusiste en mute. En mute, recuerda que estamos en Miami. Entonces ponemos el Espíritu Santo en silencio, no escuchamos lo que Dios nos quiere decir y después queremos quejarnos delante del Padre. Pero eso no pasa aquí en Casa de Dios Miami, eso no pasa en Casa de Dios Miami. Entonces debemos ser constantes en las cosas de Dios. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces estás pidiendo algo y lo pudieses estar pidiendo de manera equivocada. Constante, pero equivocado. Y vamos a ver, vamos a dejar a un lado a Santiago y ahora vamos a trasladarnos al libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 3 de Hechos, los primeros 8 versos. Un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Esta historia nos da una respuesta de que a veces estamos pidiendo algo y lo estamos pidiendo mal. Y lo estamos orando a Dios y no lo estamos haciendo de la manera correcta. Porque este hombre, que era lisiado, estaba ahí en la entrada de ese templo. Dice que era la hora novena, que es más o menos como a las 3 de la tarde, que era el momento de reunirse para orar. Y ese día llegó su milagro. Dios lo sorprendió. Y yo te voy a declarar a ti, Dios te va a sorprender. Amén. Dios te va a sorprender. Amén. Pero vamos a cambiar la manera como vamos a pedir, porque vamos a entender algo en esta historia. Esta afirmación de fe, de que Dios te va a sorprender, tú la tienes que creer. Y Dios la va a hacer. Pero hay algo que tenemos que experimentar en nuestra vida. Es que debemos pedir bien. Tenemos que orarle al Señor como debemos hacer. Lo primero que vemos en esta historia, muy interesante. El lisiado todos los días estaba ahí pidiendo limosna correctamente porque no podía caminar, no podía trabajar. Entonces, eso era lo único que le quedaba, pedir limosna. Pero en el momento que llegó Pedro y Juan, que eran los discípulos de Jesús, él volvió a pedir lo mismo. Él lo vio y a los que eran discípulos de Jesús le dijo, dame limosna. Ahí es donde tenía que haber el cambio, de reconocer, yo no le voy a pedir limosna a los discípulos de Jesús. Esos son los que si vienen pueden tocarme y puedo recibir un milagro, puedo tener algo diferente. Aquí a todo el mundo le pido lo mismo, pero a ellos le puedo pedir algo diferente. Pero no lo hizo. Volvió a pedir limosna porque era su naturaleza, era la necesidad. Pero ahí viene Pedro y Juan y le dicen, no tengo limosna, pero de lo que tengo te doy. Y ese hombre pudo haber dicho, mi hermano, si no tienes limosna, entonces vete de aquí porque no me hace falta, no te necesito. Dice la palabra de Dios
que había nacido en esa condición. No tenía ninguna esperanza, porque hay gente que de repente nace en una condición, tuvo un accidente y tiene noción de lo que era caminar. Tiene noción de lo que tenía antes y dice, yo anhelo estar otra vez como estaba antes. Este hombre no. Tenía un anhelo en su corazón y era que le dieran limosna. Nosotros muchas veces delante del Padre estamos pidiéndole las migajas, las limosnas, creyendo que Dios es un Dios así como un Dios cualquiera. Y resulta que Dios te quiere bendecir, resulta que Dios te quiere dar más de lo que tú le estás pidiendo. Este hombre pidió limosna y terminó caminando. Pero hay algo que sucedió y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pedro y Juan le dijeron, lo leímos en el versículo, míranos. ¿Sabes lo que significa eso? Enfócate, que aquí no están ninguno de dos locos de carretera que tú le estás pidiendo limosna. Aquí está gente que ha caminado con Jesús y tiene el poder del Espíritu Santo. Así que mírame. Y cuando el hombre lo vio y reconoció, ahí fue donde creció la fe. Porque en ese momento él pudiese haber dicho, no, ¿qué te voy a ver? Si me dijiste que no tiene limosna, me estás quitando el espacio para que los próximos que vengan me puedan dar. Pero hubo un clic, hubo algo que cambió. Hoy Dios te está diciendo a ti, mírame, porque yo te estoy atendiendo. Yo sé lo que tú necesitas. Yo sé cuál es tu oración. Yo sé cuál es el anhelo de tu corazón. Pero mírame, porque estoy a punto de hacer algo. Pero no te desvíes, no dudes, no dejes de creer, porque si tú permaneces creyendo, el milagro va a llegar. Entonces, cada vez que nosotros ponemos la atención a las cosas de Dios, nuestra fe va creciendo. Cuando este hombre se enfocó en Pedro y Juan, su fe creció. Y de una vez se preparó su espíritu para recibir algo más grande. Yo le puedo asegurar, no lo dice la palabra, que si en ese momento que Pedro y Juan le dijo, mírame, y le saca un billete de $100, el lisiado le hubiese dicho, no. Hay algo en ti que es más poderoso que eso. Hay algo que tú me puedes dar que es más poderoso que ese billete que acabas de sacar, que es más grande que las moneditas, los quarters, los 5 centavos, los 10 centavos que me están soltando aquí. Porque ya había reconocido que estaba el poder de Dios en ese lugar. Cuando tú sientes el poder de Dios, es el tiempo donde tú tienes que entrar y preparar tu espíritu. Porque Dios te va a bendecir. A veces estamos esperando la respuesta de una manera y llega de otra. Pero la que le llegó a ese hombre fue mejor que lo que estaba pidiendo. Pregúntele a él si dice, ¿qué prefieres tú? ¿Que Pedro y Juan te den $10,000 o que tú camines hoy? Quiere decir que no hay nada que el dinero pueda comprar. Pero la sanidad que llegó ese día hizo que ese hombre creciera la fe. Pero no termina ahí. Dile que está a tu lado, no termina ahí. Entró al lugar donde todo el mundo antes entraba y le decía, permiso, que estás un poquito atravesado aquí, voy al templo a orar. Mira, dale, ¿hasta cuándo? Todo, a ver si haces otra cosa, te mueves del lugar, pues cada vez que paso por aquí, yo no sé cuánto a ustedes les pasaba esto, pero en Venezuela a veces uno iba a un sitio y venía alguien y te ponía un cartón en el vidrio y te decía, yo se lo cuido a mi tío. Y de repente tú llegabas y tú no lo veías por ningún lado. Pero en el momento que te metías dentro del carro, ahí se parecía al lado como de Lupi. Bien cuidado, mi tío. Y tú le dabas. Pero ¿sabes qué pasaba? A veces uno decía, me voy a parar por otro lado porque no tengo para darle nada al sobrino. Porque si yo soy su tío, él es mi sobrino. Y uno decidía pararse en otro lado solamente para no darle algo porque quizás no tenía. Yo les puedo asegurar que todos los días la gente pasaba por ahí y decía, ya está otra vez este pidiendo limosna, ya otra vez este con lo mismo, qué fastidio. Pero qué sorpresa el momento que ese hombre recibe el milagro y entra.
Y todo el que pasó por ahí, y todo el que lo vio en esa condición, y todo el que lo pudo haber maldecido, y todo el que le pudo haber dicho cosas negativas, ese momento se dieron cuenta que estaba de pie, que el Señor lo había bendecido, que el Señor lo había sanado. Entonces la gloria de Dios se estaba manifestando en él. Cada vez que tú le pidas algo a Dios para que la gloria de Él sea vista, Dios te va a responder. Dios le interesa que tú seas bendecido para que su gloria sea vista. Entonces el Señor sí te quiere bendecir. Tienes que quitarte esa idea de que tengo que pasar trabajo para poder recibirlo de Dios. No, el Señor te quiere bendecir. Somos nosotros los que nos ponemos un poquito tercos y hacemos pasar trabajo. Para Dios es igual una hora, un día que 1000 años. Para nosotros no. Entonces Dios está esperando que se cumpla la palabra de Él en nuestra vida. Entonces, ¿cómo crece la fe? La fe sin obra es muerta. Vamos a ver qué nos dice ahora ese mismo libro de Hechos, pero en el versículo 8 al 10 y después voy a leer del 16. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como le consta a ustedes. Entonces fíjense que la condición que tenía después permitió de que la gente se maravillara, porque sabía que esto aquí no hay truco, aquí no hay nada, aquí no hay magia, esto tuvo que haber sido un milagro de Jesús. Y pudieron reconocerlo. Muchas veces nosotros vivimos tapando cosas, porque es que no quiero que se enteren de mi matrimonio, no quiero que se enteren de que estoy quebrado en mi finanza, no quiero que se enteren de que me botaron del trabajo, no quiero que se enteren de que mi esposa me pega gritos, no quiero que se enteren de que mis hijos no me hacen caso, no quiero que me enteren de esto. Y Dios dice, no importa que se enteren, para que el día que la gloria de Dios entre en tu casa y que todo camine perfectamente, que un matrimonio que estaba marcado para divorcio ahora se esté parando a predicar, y que las finanzas que estaban en saldo rojo ahora sirva para bendecir la vida de otros, ahí es donde la gloria de Dios va a ser vista. No en las cosas negativas, sino que el Señor transforma lo negativo para darte una bendición. Entonces, ¿sabes qué debemos hacer? Lo que hizo ese lisiado, aunque estaba en esa condición, cuando llegó Pedro y Juan, él se preparó para recibirlo. Tú tienes que prepararte para recibirlo de Dios. Te pregunto, ¿qué estás haciendo para recibir eso por lo que tú estás orando? Porque si todo no parte de lo espiritual, en vano edifican los que construyen, si no son guiados por Dios. Si tu deseo es yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, pero no estás comenzando por el principio, no estás preparando el terreno, estás pidiendo mal. Tenemos que comenzar con eso, en buscar a un Dios real y hacerlo de manera constante. ¿Cómo lo hacemos? Aléjate de lo que te separa de Dios, lo que no suma en tu vida para que tengas una vida espiritual correcta. Aléjate. Si tienes que cortar amistades, corta las amistades. Si tienes que cortar cosas, córtalas. Vicios. Porque te están alejando del propósito. Estás yendo a la iglesia, estás ahí a punto de recibirlo, pero no termina de llegar porque todavía hay puertas abiertas en tu vida. E inclusive si hoy te está yendo bien y estás siendo prosperado y estás chévere y tú sabes que no estás buscando a Dios como deberías buscarlo. Pero tengo mi buen trabajo y salgo para la playa y salgo para comer y me está yendo bien y todo está chévere. Pero no necesito buscar de Dios, eso es para los religiosos y para los fanáticos. Si no le estás haciendo resistencia al enemigo, yo no te voy a decir prepárate, pero la palabra te dice que si no te sometes a Dios no vas a poder resistir el ataque del enemigo. Quiere decir que ese ataque va a llegar en un momento, lejos, temprano, pero va a llegar. Y es mejor que tú estés preparado. Si tú estás bien ahorita, tú tienes una ventaja más que todo el mundo. Si tú estás bien ahorita, es más fácil que te sometas a Dios, ya estás bien.
Te sometes a Dios, comienzas a leer la Biblia, comienzas a practicar lo que dice la palabra y te vas a mantener en lo bien que estás ahora con más bendiciones de Dios. Al 100%. Pero porque estás bien, caes en el engaño de yo no necesito de Dios, fíjate que va para la iglesia y yo tengo más que aquel, porque crees que estás bien. Pero cuando tú indagas un poquito en la vida, en el matrimonio, en la paz para dormir, no está muy bien. Entonces no caigamos en ese engaño. No se crean todo lo que sale en Instagram. En Instagram uno sube una foto. Yo subí una foto ayer tomando bicicleta con mi hija y puse cara contento, pero la silla me estaba reventando para aquí abajo. Eso no lo saben ustedes. La gente dice, wow, mira, el pastor está haciendo ejercicio. Ya no trota, ahora hace bicicleta. Pero yo llego a mi casa así. Pero eso no lo sabe, uno no lo sube en Instagram. Aquí voy rodando bicicleta, pero voy con las piernas todas rotas. Pero la gloria sea para Dios. No, es la risa. Entonces no crean todo lo que el Instagram sube. Cree lo que dice la palabra de Dios. Porque esa no te retorna atrás vacía. Esa te va a cambiar, esa te va a prosperar, esa te va a llenar. Y la palabra de Dios es la que va a ser lumbrera a tu camino. Entonces podemos deleitarnos en Jehová. Y eso va a evitar de que el enemigo quiera traer desgracia en tu vida. Siempre debes buscar la voluntad de Dios porque es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios muchas veces no va con la lógica. Y por eso decía el versículo que leímos al principio, que no recibimos porque pedimos mal, porque estamos enfocados en que por aquí es la salida y Dios te está bendiciendo por este lado, tienes puertas abiertas por este lado, pero tú estás empecinado que tiene que ser por aquí. Cuando nosotros llegamos aquí a este país hace más de 6 años, yo podía haber dicho, bueno, ya yo serví al Señor, ya nosotros fuimos pastores, ya vamos a retirarnos de esto, nos jubilamos. Tenía familia en Pensilvania, tenía a mi cuñado ofreciéndome trabajo directamente ya como supervisor, pasando un poco de escalones. Cuñado, si te vienes para acá, yo te pongo a trabajar y te pongo como supervisor de una planta. Aquí está la familia, aquí está el apoyo, arranca y aquí arranca. Hubiese sido una buena opción. En los días de que, en los meses que tuvimos en la enfermedad de la pastora en Ohio, ahí estaba el pastor David Lynn y su esposa, nos abrieron la puerta de su casa, un hombre de Dios. Y yo decía, me gusta esto, me gusta Ohio, es bonito, todo es lindo, todo es chévere. Fui a la iglesia, o fuimos a la iglesia, me tocó predicar, en una reunión de los ancianos me dijeron, si tú te quieres quedar aquí, nosotros podemos ver cómo abrimos la obra en español. Y tú decías, aquí está todo chévere. Pero yo decía, cuando me toque atender a la gente, cuando me toque salir, cuando me toque citar la barrera del idioma. Entonces el lugar donde Dios nos iba a establecer era el lugar donde tú menos podías pensar por lógica. Miami, el lugar más caro para alquilar, la vida ajetreada, comenzar una obra sumamente difícil, hay 70,000 iglesias en todo Miami. Pero aquí fue donde Dios nos estableció. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, fue en este lugar. No en lo que a mí me parecía mi lógica, sino en el lugar donde Dios nos iba a establecer. Y aquí, por 5 años ha funcionado para la gloria de Dios esta iglesia. He podido ver matrimonio restaurado, he podido ver hombres que se han levantado de la quiebra y han sido bendecidos con finanzas. He podido ver muchas cosas, gente que no tenía papeles y le dieron papeles. He podido ver la mano de Dios obrando en este lugar. ¿Por qué? Porque tú seguiste la voluntad de Dios. Y muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Estoy quebrado aquí, me voy para otro estado. Y en otro estado llegas, no vas a la iglesia, no te deleitas en el Señor, no lo buscas, no oras, y resulta que dicen, esto fue un engaño. Este estado es lo mismo. Aquí todo no sirve. Este es el imperio. Me voy para Venezuela. No es el lugar. Es la promesa de Dios. Dios ha dicho que si tú te deleitas en Él,
Él te va a prosperar, Él te va a bendecir, Él va a cumplir el anhelo de tu corazón. No dice si lo haces aquí o si lo haces allá. Él lo dice si lo haces cumpliendo lo que dice mi palabra. Entonces debemos cambiar nuestra manera de pedirle a Dios. ¿Y cuál es la primera? Que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Porque esa es la voluntad para nuestras vidas. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú vas a crecer espiritualmente. Vas a tener una relación diaria con Él. Y vas a ver cómo tus necesidades comienzan a ser suplidas. Ese anhelo de tu corazón ya no va a ser pedir limosna como ese cojo, sino que ya el Señor te va a decir: mírame, te voy a soltar un chorro de bendición. Ahora viene más de lo que tú me estás pidiendo. Ahora viene mucho más de lo que tú me estás pidiendo. Pero debemos tomar el principio de deleitarnos en el Señor. ¿Cómo nos deleitamos en el Señor? Cortando con nuestro orgullo, cortando con nuestra desobediencia y preparándonos espiritualmente, emocionalmente, físicamente, para recibir lo mejor de Dios. Entonces el título de esta prédica era: pide bien. Si vas a pedir, pide bien. Dios conoce tu necesidad antes de que salga de tu boca. Antes de que tú te animes a decirle: Señor, necesito esto, necesito ver esto en mi casa, necesito ver esto en el trabajo. Antes de que tú lo digas, ya Dios conoce tu necesidad. Entonces somos nosotros los que debemos cambiar la manera de hacerlo. Ya le dije la primera: que se haga tu voluntad. Y si quieres, anoten ahí. Si no, después lo ven por YouTube y van a anotar, porque vamos a empezar a orar de esta manera. Lo primero que vamos a presentarle al Señor es: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. La mía parece muy buena, muy lógica, parece que es excelente, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí. Porque la tuya es buena, agradable y perfecta y va a traer bendición a mi vida. Segundo, le vas a decir: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe y no permites nunca que yo dude en medio del proceso. Hay gente que está en medio del proceso y el enemigo comienza a tirar artillería pesada y comienza a decir: no lo vas a ver, no vas a ver tu matrimonio en victoria, no vas a ver la bendición en tu vida, no lo vas a ver, estás en medio del proceso. Entonces órale al Señor: Señor, aumenta mi fe, que en medio del proceso yo no dude. Es que estoy quebrado, es que no tengo cómo pagar, es que no sé cómo voy a hacer. No dudes en medio del proceso. Pídele al Señor: aumenta mi fe, que aunque yo no lo vea, yo sé que tú lo vas a cumplir. Todo esto en el entendido que nos estamos deleitando en el Señor, para que cumpla el anhelo de nuestro corazón. Por lo que tú estás orando hoy, piensa si eso le va a dar gloria a Dios. Señor, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero ganar más las horas porque me quiero comprar un carro nuevo, porque estoy obstinado de este carro viejo. Señor, yo me quiero tener un mejor trabajo porque quiero salir de vacaciones para mi familia. ¿Dónde está la gloria de Dios en eso? Pero si tú dices: Señor, yo quiero tener mejores ingresos, porque yo quiero acomodar mi casa, porque quiero abrir un grupo de amistad, porque yo quiero tener un carro nuevo, para que cuando el pastor me diga: hay que ir a orar por fulanito, tienes que ir para la clínica que el otro está enfermo y tienes que moverte, tú digas: aquí está mi carro nuevo, que no me vas a dar botado, yo me monto en mi carro, voy a servirle al Señor. Cuando tú haces cosas donde la gloria de Dios va a ser vista, Él te va a mandar la bendición. Entonces ocúpate de que cada cosa que tú le pidas a Dios, diga: Señor, que tu voluntad y que tu gloria sea vista. Que no sea mi deleite, porque eso es lo que nos dice el versículo, que hay gente que pide para sus propios deleites. Yo quiero, pero incluye a Dios en ese lugar, incluye a Dios en esa oración. Tú vas a ver cosas que van a cambiar y tú dices: wow, esto parece como mágico. No es mágico, es la respuesta de Dios, es la verdad de Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque así funcionan las cosas de Dios. Entonces lo que tú le pidas a Dios, que no sea para jactarte, para que otros te vean. Porque yo sé que hay muchos que oran y dicen: Señor, bendíceme,
Porque hay gente que cuando yo salí de Venezuela para acá, que me fui por el Darién, me soltaron palabras que me iba mal y que iba a ser maldecido. Ahora bendíceme para que a esa gente se le caiga la boca y para que todos se queden con la boca abierta de cómo tú me has bendecido. No, no debes hacerlo de esa manera. Tienes que hacerlo, Señor, gloria a ti porque hoy estoy aquí, porque mi familia pasó por acá, porque viendo la muerte está a todos lados. Hoy tú me abriste el camino y yo te voy a dar la gloria a ti, porque tú fuiste que permitiste esto. Porque ¿sabes qué pasa? Esta revelación del Espíritu ahora mismo, cuando tú no lo haces de esa manera, ya tú recibiste la bendición. Si estás orando porque tu familia está aquí, si estás orando por finanzas, por lo que tú estás orando, ya tú recibiste la bendición. Pero cuando no le das la gloria a Dios, se te cierra el chorro. Entonces, ok, te conformaste que la familia está aquí, chévere. Ahora vienen los problemas, ¿cómo mantenemos la familia aquí? Es que no consigo trabajo, es que la puerta está cerrada, es que me metieron una multa de $250 porque no me conocía. ¿Por qué? Porque como no le diste la gloria a Dios, se te cierra el chorro. El Señor te trajo a la familia por misericordia, como lo hizo con ese cojo, por misericordia le trajo la bendición. Pero tú mismo te cierras el chorro. Cuando tú aprendes a darle la gloria a Dios en todo, cuando vayas a la segunda operación, a la segunda oración, a lo segundo que venga, Dios dice, este hombre y esta mujer sabe darme gloria. Este es un hombre y una mujer de Dios. Él sabe honrarme. Él sabe ponerme en el lugar. Vamos a mandarle más bendiciones. Y por eso, yo no sé cuánto están anotando, pero esta prédica está muy poderosa. Porque muchas veces nosotros decimos esto, recibimos el milagro y como no le dimos la gloria y la honra a Dios, se nos cierra la puerta y comenzamos a decir, ¿será que me equivoqué? ¿Será que mi familia no tenía que venir? ¿O será que yo no tenía que hacer esto? ¿O será que yo no tenía que hacer aquello? ¿O será que Dios se olvidó de mí? Somos nosotros los que nos cerramos la puerta. Porque la palabra dice que si tú te deleitas, Él va a conceder el anhelo de tu corazón. Si el anhelo es que te vaya bien, si el anhelo que tú tengas, Dios dice que te lo va a cumplir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no darle la gloria a Dios. Porque el que te cuidó, el que mandó ángeles a que estuvieran al lado tuyo fue Dios. Y quizás lo hace hasta por misericordia, porque ni tú se lo estabas pidiendo. Y te da un trabajo que ni siquiera tú se lo estabas pidiendo, solamente por misericordia. Porque te ama, porque envió a su hijo a morir por ti. Pero tú estás ocupado en tantas cosas que no te das cuenta de eso. Entonces debemos cambiar esa manera de la oración y decirle, Señor, esto te va a dar la gloria a ti. Otra cosa que debemos hacer en el momento de pedirle algo al Señor, cuando estés de rodillas ahí en tu casa o en el lugar que escojas para orar, en el carro, donde sea, es decirle, Señor, esto que acabo de orar ahorita, pidiéndote por esto, yo hoy, diciendo el amén, te doy gracias de antemano. Porque sé que la respuesta que tú me vas a dar es la respuesta que yo necesito. Me puedes decir que sí, o me puedes decir que no, o me puedes decir te voy a dar algo mejor. Pero yo apenas diga amén, yo me humillo delante de ti y te digo, Señor, gracias de antemano, porque la respuesta que venga de ti es la respuesta que yo necesito. Confía en el Señor mientras estés orando, como lo vimos esta semana en el grupo de amistad cuando estábamos hablando de Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Entonces lo que puede estar pasando en tu vida hoy son procesos que Dios quiere que tú pases para que Él te forme el carácter. Pero te van a ayudar para bien, para los que aman al Señor. Si tú no amas al Señor, agárrese duro de esa montaña rusa, porque la bajada está fuerte. Es como que está la montaña bajando y se te abrió el cinturón. Pero la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y yo puedo creer que todos los que estamos aquí tenemos un propósito de vida en el Señor. Amén. Muy importante. Señor, voy a servirte.
en tu obra. No por lo que hiciste, sino por lo que tú eres. Porque cuando yo entiendo quién eres tú y lo que tú hiciste por mí, yo te tengo que servir hasta que yo me vaya de este plano. Y servirle al Señor no es estar parado predicando, no es estar parado cantando, no es estar parado en la puerta. Servirle al Señor es servirle. O le sirves o no le sirves. Cuando alguien no sirve en un equipo, le dice, tú no sirves, te va. Este sí sirve, se queda. Ese es el verbo que yo quiero que tú entiendas. Servir al Señor es que le sirvas al Señor. Que el Señor diga, Él me sirve, porque Él habla de mí, porque Él da testimonio de mí, porque Él hace lo que a mí me agrada, porque mis ojos lo ven y dicen, ahí está mi siervo. Eso es servirle a Dios. Si tú le estás sirviendo a Dios, si Dios está agradado contigo, ¿cómo Él no te va a responder la petición de tu corazón? Si nosotros siendo malos, papá malos, nuestros hijos rapan una materia o hacen algo que no le agrada, y después uno mismo dice, bueno, vale, que cuando yo era chiquito yo también hacía lo mismo, y como yo era peor que él, vamos a darle, toma, agarra ahí el PlayStation, pero que no vuelva a suceder. Eso somos nosotros. Imagínense Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros y no quiere que tú estés bien, y no quiere responder, está loco por responder tu petición. Y decir, ya, Señor, ya respondí la petición, vamos a prestarle atención ahora hasta que este vecino, porque ya te tiene rato orando por lo mismo. Sí, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Cuando tú le sirves al Señor, tú guardas un buen testimonio. Y así como la gente vio a ese cojo y dijo, wow, se quedaron maravillados. Mira este tipo que estaba ahí y ahora está caminando. Cuando tú con un corazón humilde le sirves al Señor, la gente se va a quedar maravillado. En ti hay algo, no sé qué carrizo es. Yo no sé si ustedes se lo han dicho. Le han dicho esto, en ti hay algo que no sé qué es, pero a mí me gustaría tenerlo. Y si no le han dicho eso, preocúpese. Porque eso te lo dicen cuando lo del Espíritu Santo brota en ti y se sale. Tú no ni siquiera, tú nada más caminas. Los becados me decían, yo conozco al pelotero nada más que caminando. Yo nada más lo veo caminando. Yo sé si tiene chance de jugar pelota o no tiene chance de jugar pelota. La gente va a ver en ti el Espíritu Santo, lo que Dios ha puesto en ti, sin que tú abras la boca. Porque eso va a salir. Y como la gente lo va a ver, entonces Dios dice, ese es el hijo mío, ese es el que yo quiero que reciba la respuesta de su oración. Vamos a regresar a Santiago para terminar. Porque yo creo que nosotros, en nuestra condición de hombre, normalmente somos altivos, somos orgullosos. Y muchas veces no recibimos lo de Dios por esa propia condición. Porque humillarnos delante de Dios es difícil. Porque por nuestro carácter muchas veces es difícil hacerlo. Pero mira cómo termina Santiago ahora en el versículo 22 y 25 del capítulo 1. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, ¿recibirá qué? Bendición. ¿Recibirá qué? Bendición. ¿Recibirá qué? Bendición. Por practicarla. Entonces las bendiciones de Dios vienen cuando no te parece que esa prédica está buena o que este versículo está bueno, que aquel pastor dijo aquello, eso está poderoso. Cuando lo que dice la palabra de Dios, tú la pones en práctica, la promesa es que el Señor te va a bendecir. Entonces, yo sé que hoy hay respuesta para muchos que han estado orando por tanto tiempo, Señor, ¿y por qué no llega? Ahí está la respuesta. Porque quizás hemos estado pidiendo mal. Obediencia a la palabra de Dios es un requisito indispensable para recibir las bendiciones de Dios. Es que las cosas se están poniendo difíciles en ese trabajo. Es que ya no, hombre, ya no.
palabra dice que a tu diestra caerán 1000 y a tu otro lado 10,000 y que a ti no llegará. No importa lo que pase en el trabajo. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a poner en los lugares de honra porque Él va a honrar su palabra. Si le va a dar un aplauso, señora, se lo fuerte. Cuando el Señor te da, ¿sabe lo que a mí más me gusta de cuando el Señor da algo? Es que las bendiciones de Dios son las que nos enriquecen en todo sentido y no añaden tristeza. Cuando Dios te bendice, no viene la tristeza. Por eso es que cuando recibes algo y después el siguiente paso es tristeza, es porque sacaste a Dios de la ecuación. Porque si Dios te da algo, lo que viene es alegría, gozo, paz. Entonces no cortes la mano de Dios. Recibiste algo, sigue haciendo los mismos pasos para que llegues al siguiente nivel. Ahora, ¿sabes que Satanás conoce la palabra? Y los demonios, que a veces tienen ataduras en la persona, tú le dices se van en el nombre de Jesús y los demonios obedecen. A veces los demonios obedecen más el nombre de Jesús que nosotros los mismos cristianos. A veces yo digo, Señor, dame las palabras sazonadas para que yo pueda soltar para que el que te haya sentado lo reciba que viene de ti. Señor, que traiga esa palabra, que salgan convencidos. Están con la cara así, que yo no sé si están recibiendo o no están recibiendo. Pero uno está, pero a todo el demonio le dice, te vas en el nombre de Jesús, y el demonio se va. Y la palabra te está diciendo cuáles son los requisitos que necesitas hacer para recibir la bendición, para recibir el anhelo de tu corazón. ¿Cuántos tienen anhelo en su corazón? Entonces hay que deleitarse en el Señor, deleítate en el Señor y Él va a conceder el anhelo de tu corazón. Así que si vas a pedir, pide bien.